Estamos leyendo las escrituras de Rabash en la explicación al artículo El prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Vamos a continuar en el texto que dice la continuidad de la secuencia, es el subtítulo. La continuación de la secuencia. Volvamos a aclarar el resto de la secuencia. Una vez que el Or Makif canceló el Masak de Guf de Galgalta, el Masak de Guf ascendió al Rosh. Y como se perdió la última Bejiná, hubo un Sibug en el Rosh de Galgalta, solo en Reshimot Dalet Gimel, cual se extendió desde P hasta Jase. Y como el Masaj de Tabur, por encontrarse en el Rosh, está incluido con Aviud de Rosh, entonces hay dos discernimientos que hacer en él. Uno, su propia Bejiná, Masaj de Tabur. Y dos, Aviud de Rosh. Una vez que este Masaj descendió de P a Jase, que es Bejiná Gimel, se considera que la luz de Ab ilumina en la interioridad de Kelim de Galgalta. Esto significa que el Ab interno hizo un sibuk sobre lo que estaba incluido en Aviud de Rosh. De Jase a P de Galgalta emergió un nuevo grado llamado Rosh de Ab externo. Y de Jase a Tabur emergió el Guf de Ab. Pregunta. Esto es desconcertante. Después de todo, hay una regla de que el siguiente grado debe llenar los kelim vacíos del grado anterior. Entonces, ¿por qué Ab no se expande por debajo del Tabur de Galgalta? La respuesta es porque no tiene un masaj en Bejiná Dalet. Por lo tanto, si se expandiera más abajo y viera el deseo de recibir que está presente allí, no podría sobreponerse a él. Por eso se mantuvo por encima del Tabur. También en Parsuf Ab hubo un bitush de Or Makif y Parsuf Sag surgió de la Reshimot de Parsuf Ab. Estos siguen siendo los Reshimot de arriba del Tabur de Ak, pero los Reshimot de abajo del Tabur de Ak aún no se han llenado. Y este Parsuf Sag surgió en Reshimot Gimel de Hitlapshut y Bet de Aviut, y también llenó los Kelim vacíos del Parsuf Ab. Sin embargo, no puede descender por debajo del Tabur de Galgalta y llenar los Kelim vacíos allí, ya que tiene Gimel de Hitlapshut, que son Kelim para la extensión de Jokma. De ello se deduce que este discernimiento, llamado Teamim de Sag, se expandió hasta el Tabur de Ak. Pero Nekudot de Sag, que son solo Hasadim, ya que no tienen la mencionada Bejiná Gimel, pudieron expandirse por debajo del Tabur de Galgalta, aunque allí está Bejiná Dalet de Aviut, que es una vasija de recepción en la que es imposible poner un masaj. Aún así, debido a que Nekudot de Sag son vasijas de otorgamiento, no tienen interés alguno en las vasijas de recepción. Por lo tanto, se expandieron debajo del Tabur de Galgalta y llenaron los kelim vacíos que estaban allí. Sin embargo, como vieron el deseo de recibir que estaba allí, querían recibir con el fin de recibir, ya que no tienen un masaj en Bejiná Dalet.
Y siendo que aprendimos que había un tzimtzum sobre recibir con el fin de recibir, la luz los abandonó de inmediato. Pregunta. Aprendimos que Nekudot de Sag son vasijas de otorgamiento. Entonces, ¿cómo se restringieron? Respuesta. Hay una diferencia entre Gar de Binah y Sag de Binah, ya que aprendimos que Sag de Binah debería recibir Jokmah para otorgar a Serampin, pero Gar de Binah se dedica exclusivamente a otorgar. Ahora podemos entender por qué no se mezclaron Gar de Binah, que son Galgalta Beinaim, lo que dejó a Galgalta Beinaim en el grado sin restricciones, mientras que Sag de Binah, llamado Ahab, salieron fuera del grado porque querían recibir con el fin de recibir. Esto se llama Tzimtzum Bet, la segunda restricción. Resulta que Chabad, Hagat de Nekudot de Sag, que son Galgalta Beinaim, no están mezclados con Bejina Dalet. Por lo tanto, su lugar todavía se denomina el hogar de Atzilut. Y debajo del tabur de Nekudot de Sag, que se visten sobre los 2/3 inferiores de Neji de Ak, allí gobierna la condición de recibir con el fin de recibir. Y cuando Parzub Sag ascendió a Pe de Rosh, allí se hicieron 2 Sibugim en Rosh de Sag. 1. Un Sibug en Reshimot de Teamim de Sag que no descendieron por debajo de Tabur de Ak y del cual emergió el Parzuf del Ma superior. Y 2. Un Sibug en Reshimot de Nekudot de Sag que se restringieron y se mezclaron con Bejina Dalet que se encuentra debajo del Tabur de Ak, el cual surgió Ma, el mundo de Nekudim. Este Sibug se hizo sobre medio grado de Aleph de Abiut y Bet de Hitlapshut. Por lo tanto, debemos entender que Malchut no extiende la luz sobre sus propias vasijas de recepción, sino solo en vasijas de otorgamiento debido al Tzimtzum. Por eso, si ella usara las vasijas de recepción, sería con el fin de recibir. Y aquí también aprendemos que la luz se expande tanto en los kelim internos de Sag como en los kelim de Sag, externos de Sag. Y deberíamos saber que, en general, no habla del más superior, ya que estamos hablando principalmente de la asociación de Midat HaRahamim, que es la cualidad de misericordia, en el din, en el juicio, que comienza en Parsub Ma, que es el mundo de Nekudim. Aprendimos que hay 2 Roshim en el mundo de Nekudim. Uno de Abiut, grosor, y de Hitlapshut, vestidura. Keter se llama Bet de Hitlapshut y Abba Veima son Aleph de Abiut. Y como Bet de Hitlapshut no puede extender la luz, ya que ahí no hay carencia, se necesita asociarse con la Abiut, que tiene el poder de extender la luz. También aprendimos que el nivel de luz que ilumina allí es Bak de Binah, en la forma de Hafetz Hesed, de benevolencia, que causa con esto que no haya en este grado necesidad de Jokmah. Esta luz también se llama Tikkun Kabin, la corrección de las líneas,
Por lo tanto, aprendimos que Tikkun Kabin ilumina solo en Rosh, ya que el Hitlapshut no tiene expansión en el Guf, pero el Guf tenía solo una pequeña iluminación y no estaba satisfecho con el estado de Katnut. Por eso, cuando llegó la luz de Gadlut, las vasijas de otorgamiento del Guf también se rompieron. Rab. Preguntas. Cuando el Nekudo de Sac descendió por debajo del Tabur, todo era la cuarta fase. Aún hay una división entre Galgalta Benam y el Ahab, el lugar de Atzilut. ¿Cómo puede ser que el lugar de Atzilut se le considere a un santo? Porque todo es la cuarta fase, abajo del Tabur. Rab, te voy a decir eso, que de P de Galgalta y en adelante también puede todo ser cuarta fase. Continúa la pregunta. Entonces, el lugar debajo de Atzilut, ¿en qué es peor que el lugar de encima de Atzilut? Dice Rab, porque está lleno de diferentes tipos de parsufime de luces. ¿En qué son diferentes, Rab? Rab dice, después de la cuarta fase de la luz directa, cuando el Parsuf Galgalta fue creado, desde P de Galgalta en adelante, todo es la cuarta fase. El resto depende de las correcciones. Continúa la pregunta. Bueno, después de que Rosh se vuelve Toj, Toj también es la cuarta fase. Es verdad. El deseo de recibir, dilo diferentemente. El siguiente pregunta. ¿Sí? Dice que hay una regla, el segundo grado que debe de sentir las vasijas, debe llenar las vasijas del parsuf anterior, del grado anterior. El segundo grado tiene que llenar las vasijas después que quedaron después del segundo nivel vacías, porque el grado anterior no los pudo llenar. Continúa la pregunta. ¿Es que el parsuf previo llena esos grados? Es ese parsuf previo que ahora se vuelve el siguiente, igual que Galgalta llena Ab, Asá y así sucesivamente. ¿Cómo es que lo llena? Tiene un espesor menor. ¿De qué estado estás hablando tú? Digamos, Galgalta, Ab y de Ab a Sa. ¿Cómo puede Ab llenar a Galgalta y Sa que llene a Ab? ¿El inferior llena al superior? Sí, dice Rab. Es lo que entendí aquí, que hay una regla que el inferior llena al superior. Sí, dice Rab. Eleva registros, deficiencias al superior, y entonces el superior puede de esta forma formar un acoplamiento sobre esos registros y así los puede llenarse a sí mismo y al inferior. Es todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, Dudi? Dice, es la tercera parte. Hay extractos selectos y en purificar el corazón, Rab. La tercera parte, bueno, adelante.